Cali tiene una historia gigante de organizaciones de mujeres que se han constituido alrededor de muchas cosas. Diríamos que los ejes de las injusticias nos han convocado. Quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. Hay unas mujeres que se reúnen en organizaciones mixtas como los sindicatos y las organizaciones populares y hacen estas tomas de los territorios para la vida. Pues las grandes migraciones hacen que las mujeres se junten a defender la vida. Y ese es un gran conglomerado que hay aquí de organizaciones de más de 40 y 50 años en Cali. La Unión de Ciudadanas surge en 1954. Varias mujeres profesionales de Colombia, de 9 regiones, deciden unirse porque el tema del voto por la mujer es muy importante. O sea, no sentirse representadas se convirtió en algo que había que transgredir. Ese gran momento histórico es pues luchar por el voto. Y estoy hablando del movimiento colombiano. Culminó con el acto legislativo número 3 de 25 de agosto de 1954, que consagró para la mujer colombiana todos sus derechos ciudadanos. Aquí tenemos a la única sufragista viva que todavía existe de esa época, que es María Teresa Arizabaleta. Ella era una adolescente cuando se dio la lucha por el sufragio, pero aquí en Cali estaba Esmeralda Arboleda, estaba la profesora Matilde González, y había un foco muy importante de mujeres que se pelearon el voto. Entonces, ese es un combo de mujeres grandísima que existe. Es la Unión de Ciudadanas y todavía se aglutinan en torno a pensarse una ciudadanía que nos excluye. Finalmente nos dan el voto de 1957, más por un tema de incluirnos, porque necesitaban gente, para el voto de los señores, de los caciques, y todavía seguimos manteniendo un poco esa tendencia, por eso la lucha hay que seguirla haciendo. Y hay mujeres, por ejemplo, que en los 70 y 80 empezaron a armar lo que se llaman los grupos de autoconciencia, y alrededor de esos grupos de autoconciencia surge mucho la reflexión por la sexualidad, si lo personal es político, lo que como, con quién me relaciono, con quién tengo o no sexualidad, si tengo o no tengo hijos. Todos esos derechos surgieron de Cali, los derechos sexuales y reproductivos. María Ladi, en la Fundación Sí Mujer, ella le aportó una generación de derechos humanos al mundo, los derechos sexuales y reproductivos, con mucha otra gente, pero ella formuló un primer borrador que hoy son generación en el mundo, en Naciones Unidas. Yo digo que un sendero muy grande de Cali es todo lo del artivismo. Por ejemplo, aquí tenemos el primer teatro de género del país. El Teatro La Máscara tiene más de 42 años, allí dentro de la esfera cultural, pensando que cuando las mujeres llegan a la escena, le imprimen otra mirada, otra estética, otra sensibilidad y hablan de otros temas. El teatro lo iniciamos como una forma también de activismo con el trabajo de las mujeres. Nosotras somos el grupo pionero del teatro de género en Colombia. Las primeras obras que hicimos fue sobre el aborto, sobre la prostitución, el matrimonio, y esta relación del arte con el trabajo social, pues lo llevamos siempre a las calles. Empezamos a hacer sketches de teatro para cuando empezó el movimiento feminista en Cali, empezamos a trabajar con este tema. Luego viene otro momento, hace 22 años más o menos, en que aparecen también las luchas de las mujeres por la construcción de la paz. Y entonces ahí aparecen movimientos muy importantes en Colombia, como la Ruta Pacífica, que todavía existe, y que surge para lograr que en Colombia haya un momento en donde se sienten los actores armados a conversar. Un grupo de mujeres, éramos más o menos 30 mujeres, y empezamos a decir que la guerra afectaba a las mujeres de manera diferente, sobre todo en el campo de las violencias sexuales. Entonces empezamos a analizar que las mujeres pues habían sido usadas como botín de guerra, y eso nos empezó a cuestionar de cómo esta situación de guerra podría ser conversada,
y cómo el gobierno tenía que tener un manejo también en las conversaciones de Caguán. Inicialmente yo me vinculé o fui fundadora de otra organización, y fue una organización de mujeres que hacían empleo doméstico en casas de familia. Escuché estando en esa organización que había una organización más grande, más amplia, como que aglutinaba a mujeres que hacían parte de organizaciones y a mujeres independientes. Y me llamó la atención porque me di cuenta que trabajaban pues por los derechos de las mujeres. De pronto las generaciones sienten que es que antes no pasó nada y no hicimos nada. Es que hubo momentos muy violentos, la violencia contra los liderazgos, las lideresas, la violencia contra el trabajo de los defensores y las defensoras ha sido duro. En ese tiempo, como yo recién me estaba vinculando al movimiento, hablaban de feminismo, como de todos estos términos, y para mí eran nuevos. Pero sí sabía que en ese tiempo también desde allí se trabajaba por los derechos de las mujeres y sobre todo en torno a la violencia que vivimos las mujeres en todos los espacios, en lo laboral, en lo social, en lo económico. No es tan visible, pero alrededor de Lila, si no estuviera ese movimiento social, de pronto sería una de las organizaciones que ya hubiese hecho su entierro, porque de igual manera no es tanto lo económico, pero personas de ese movimiento están siempre alrededor de Lila, que se llama a colocar una demanda, se llama a colocar una tutela, si necesitamos algo, están allí, si necesitamos para un taller, siempre están alrededor. Si Lila hace una actividad, alguien del movimiento social de mujeres está ahí. Yo creo que el movimiento ha crecido. Yo en estos días me sorprendía de todo el movimiento Las Mujeres Paramos y de la cantidad de jóvenes y mujeres que están luchando por los derechos. Eso en el tiempo de nosotros no era así, éramos muy pocas. Y pues yo creo que hemos avanzado en ese sentido, de que hay un convencimiento y un trabajo de las jóvenes. En estos días hablábamos mujeres ya como de la quinta década, diciendo todo lo que nos aguantamos nosotras de acosos, de violencias simbólicas, nos peleamos unos espacios, pero otros comimos mucho cuento de que es que si uno saca su reivindicación feminista divide a la clase. Entonces creo que este es un momento en el que esa consigna de cero tolerancia contra las violencias es bastante fuerte y es creativa, es llena de fórmulas para sanar la vida, para repararnos. El Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú. El violador eres tú. Los últimos días en la Universidad del Valle me recuerdan algunos tiempos que yo pasé en el año 71 y 73 en la universidad, donde habían momentos muy difíciles para nosotras las mujeres, en los pasillos de la universidad, etc. Descubrir ahora que las mujeres más directamente están diciendo pasa algo en la universidad es muy importante, y entonces eso las trae al movimiento, a buscar el colectivo para hacer una lucha. Hay estudiantes acosadas por profesores, por compañeros, por funcionarios, por vigilantes, que hay estudiantes que han sido violadas en baños, en parqueaderos, y que se atemorizan de denunciar porque nadie les cree. Nosotras estamos muy contentas porque estábamos muy quietas las mujeres. Era como menos las mujeres que se preocupaban, que de pronto les inquietaba el tema, pero yo veo que cada día hay más mujeres preocupadas, más mujeres jóvenes también, niñas. Y también pues que hoy en día es lo de las redes sociales, pues también hace que se pueda difundir más el tema, que pueda llegar a mucha más gente. Lo que hace falta es escribir más la historia y la diferencia y la situación que vivimos las mujeres con VIH. Yo pienso que es un tema que dentro del movimiento de derechos humanos hay que meterle más fuerza, porque no es solo la mujer con VIH urbana, sino la mujer rural con VIH, la mujer que está cerca al conflicto armado, que las amenazan por tener VIH. Unas somos visibles y nos queremos, y yo siento que hay que escribir más sobre la realidad de las mujeres con VIH y con el conflicto armado también. Y digamos que el error más grave es ese, cuando la patriarca se pone allí.
cuando le cuesta trabajo aceptar que nos dividen, porque históricamente es mejor tenernos divididos, cuando no aceptamos que la unidad es lo más importante. Ahí falla mucho el movimiento. Por eso yo tengo fe en el movimiento de Cali ahora, porque en medio de las tensiones que estamos teniendo unas asambleas comunes. Yo no sé si en todos los países, todo el país, el movimiento lo está haciendo, pero es importante que hayan pasado 4 asambleas y que uno pueda hablar como con esa esperanza. Hay puntos comunes, hay una agenda común del movimiento social de mujeres. Muchas mujeres que venimos de la militancia de la izquierda, muchas veces reconocíamos niveles de violencias y siempre estábamos temiendo como desprestigiar a la izquierda o desprestigiar al sindicalismo o dividir las luchas sociales, porque siempre pensábamos que nuestras agendas debían ser aplazadas porque pues no, el futuro socialista resolvería todo. Muchas mujeres tampoco en ese entonces de la izquierda tampoco fueron nuestras aliadas porque no percibían que eso era violencia, o de pronto pensaban que tan galantes los hombres y nosotras tan desagradecidas. Como que siempre las mujeres con la idea del amor romántico tenemos que agradecer que por lo menos los hombres se fijen en nosotras, quieran tener relaciones de pareja o algo así. Siento que hubo las dos condiciones, circunstancias. Se ha ido avanzando en cosas, pienso que sí se han ido consiguiendo logros en cuanto a los derechos, por ejemplo lo de la ley 1257, que es de la violencia contra las mujeres, pues la prevención de violencias, y también el IVE. Todas estas cosas se han ido ganando por el trabajo, por la lucha, por las mujeres estar unidas, organizadas, y por estar exigiendo estos derechos pues que no han sido nada fáciles, que sabemos que todavía falta mucho camino por recorrer, pero pues que cada generación vamos avanzando un poquito y vamos dejando el camino para que las nuevas generaciones también vayan asumiendo ese papel, ese rol, hasta mirar a ver si se puede algún día lograr la equidad de género. Bueno, por un lado, la historia siempre se cuenta desde una mirada muy centrada en el poder, las fuentes o que se consideran como con criterio de autoridad. Por lo general son los hombres, los historiadores. Ellos no registran esto como una historia rica de Cali. La mayoría de barrios de Cali fueron construidos con las empanadas que arman las mujeres y con las ollas comunitarias de las mujeres. Casi todos los barrios fueron pavimentados, construidos, y el acueducto y el alcantarillado lo tiraron mujeres haciendo convites. Esa es una historia que es muy difícil de encontrarla dentro de la historia oficial, porque es una historia de la periferia. Nosotras ocupamos lugares muy periféricos en la vida, incluso dentro de lugares centrales, por ejemplo la academia. Nosotros tenemos una deuda con nuestra propia historia. No hemos reconstruido la historia, nuestras voces se pierden muy fácil. Muchas veces en Cali hemos hecho unos esfuerzos, hemos tenido, digamos, la primera comisaría de familia fue por una lucha de las mujeres aquí. Y luego nosotras dejamos perder muy fácil las conquistas, porque como que logramos las cosas y nos desarticulamos. Ahora todas estas mujeres jóvenes que alimentan este movimiento, pues reconozcan ese trabajo que yo creo que es el capital simbólico del feminismo. Que no ha sido un trabajo fácil, pero que lo hemos hecho y que esperamos que ellas asuman ese papel, asuman esas banderas y lo sigan trabajando. Todas estas libertades que hay ahora, entre comillas, pues es fruto de una lucha y de un trabajo arduo que en ese momento fue muy, muy difícil. Si hay una apuesta política en este momento por el cambiar el país, es ahora o nunca. Y las mujeres tenemos que estar ahí. Les explicaría y les haría ver los derechos que se han ganado hasta ahora y que esos derechos no nos los regala ningún gobierno, ningún estado, ni nacional ni internacional nos los ha regalado, sino que precisamente esa ha sido la lucha de muchas mujeres, esa ha sido nuestra lucha y esa es la lucha que esperamos que ellas continúen.